Amén, gloria a Dios. Vamos a comenzar entonces, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la clase que nos toca hoy. Amén. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia divina derramada, Señor, sobre cada uno de nosotras. Señor, en esta hora nos humillamos bajo tu poderosa mano. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos que tu sangre preciosa cubra nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que todo lo que aprendamos, Señor, pueda ser para que alumbre nuestras mentes, Señor, y que cuando encontremos alguna persona en estas equivocaciones, Señor, que con tu amor y tu misericordia, pero con la autoridad que tú nos has dado, podamos predicarle la verdad de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy continuamos con nuestro estudio y hoy nos toca ver lo que es el espiritismo en cuanto a las sectas. Pero antes de entrar en el estudio en sí, yo quiero que veamos algunos términos, algunas palabras que a partir de hoy vamos a estar escuchando mucho. Entonces yo quiero que usted tenga una idea de lo que significa, para que cada vez que la escuchemos no tengamos que explicarlo, ¿verdad? Es esto o aquello. Entonces usted va a tener una idea. El animismo. ¿Qué es el animismo? Usted lo va a escuchar, es algo que es una creencia que se tiene en muchas de las religiones que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Dice, es un concepto que encierra diversas creencias en la que tanto objetos útiles de uso cotidiano o bien aquellos reservados a ocasiones especiales, como cualquier elemento del mundo natural, ya sean montañas, ríos, cielo, tierra, determinados lugares característicos como rocas, plantas, animales, árboles, etc., es decir, todo, están dotados de alma o conciencia propia. El animismo cree que el cielo, la tierra, las plantas, los árboles, las piedras, la tierra, que todo tiene un alma y una conciencia. Eso es lo que cree el animismo. ¿Qué es el misticismo? El misticismo es la doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación inmediata y directa entre el hombre y la divinidad, en la visión intuitiva o en el éxtasis. Dice el filósofo Manly P. Hall, define el misticismo de esta manera: creencia o convicción de que la experiencia de la esencia divina es posible sin la intervención de la teología organizada. ¿Qué significa esto? Que el misticismo cree que en algún momento de nuestra vida o de momentos que tenemos, podemos llegar a ser uno con la esencia divina, como le dicen ellos, o con Dios, sin conocerlo a través de la revelación que Él mismo nos dio. Supuestamente ellos pueden llegar a tener una relación íntima o una conexión con Dios cuando ellos se lo proponen. Vamos a ver más adelante que eso no es verdad. Y déjenme decirle algo. Muchos consideran que el cristianismo tiene cierto misticismo. ¿Por qué? A ver, si lo adivina. Era porque Jesús hablaba directamente con el Padre, decía que era uno con el Padre. Y lo mismo nosotros, ¿verdad? Nosotros cuando oramos podemos sentir la presencia del Señor, sentimos esa conexión, pero no es por decisión o voluntad humana. Nosotros cuando venimos al Señor somos sellados con el Espíritu Santo y por eso
tenemos esa conexión con Dios. Amén. ¿Qué es la teosofía? Ustedes van a pensar que me vine con un diccionario de extraterrestres. No, todo esto, hermano, todo esto se practica en las diferentes religiones que el mundo ha inventado. Ha inventado religiones para no tener que venir a la verdad. Porque en cierta manera, practicando todo esto, la gente se siente espiritual, sin ser espiritual, pero creyendo que tiene una relación con seres divinos o con la divinidad, que en realidad, lamentablemente, lo único que tiene relación es con demonios. Porque la palabra nos dice que cualquier cosa fuera de Dios, cualquier espíritu fuera del Espíritu Santo, son demonios. Teosofía es un sistema religioso, filosófico o místico cuyos participantes creen estar iluminados por un espíritu superior, de forma que pueden tener conocimiento del universo mediante su intuición. Es el conjunto de doctrinas religiosas que defienden que el conocimiento de Dios se puede alcanzar sin la necesidad de la revelación divina. Presentan un aspecto místico y creen en la reencarnación de las almas. La teosofía propone, y fíjense en esto, hay parte de verdad. ¿Se acuerda que hace unas clases atrás hablamos de que todas las religiones que tenemos hoy se derivaron de el conocimiento de Dios? ¿De dónde salió el conocimiento de Dios? De Adán y Eva, ¿verdad? Cuando salieron del jardín de Edén. Esto es lo que dice la teosofía. Propone que todas las religiones surgieron a partir de una enseñanza o tronco común que ha quedado oculto bajo el velo de las doctrinas que se fueron elaborando con el correr de los siglos siguientes, llevando muchas veces a contradecir la enseñanza original. Y fíjese que a pesar de que en cierta manera ellos dicen algo de verdad, están equivocados con todo lo que creen. Constituye un movimiento occidental conciliador que funde religiones como el budismo, el hinduismo y muchas otras. ¿Qué es la astrología? Es el estudio, y ojo, no es astronomía. Hay una diferencia en lo que es astronomía y astrología. Astrología es lo que vamos a ver ahora, el estudio de la posición y el movimiento de los astros, a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar sucesos terrestres. En la astrología entra la lectura de las cartas, ¿verdad? Todo lo que sea adivinación. ¿Qué es la necromancia o nigromancia? Es una de las ramas de la magia considerada generalmente magia negra, que consiste en la adivinación mediante la consulta de las vísceras de los muertos y la invocación de sus espíritus, requiriendo, según sea el caso, del contacto con sus cadáveres o posesiones. Y yo quiero que leamos esta escritura en Ezequiel 21, capítulo 21, 21. Fíjese, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada,
al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos y miró el hígado. O sea, esto no es de ahora, esto viene de miles y miles de años donde se comenzó a practicar todo este tipo de adivinación por medio no solo de las vísceras de los animales, sino de los humanos. ¿Qué es el espiritismo? ¿Alguno sabe, dejando afuera a mi hermana Susana, alguno de ustedes sabe lo que es el espiritismo? Bueno, ahí lo tienen, ¿verdad? Pero ninguno de su familia lo practicó. Qué bueno. Nosotros teníamos, mi abuela practicaba el espiritismo. Y yo en realidad nunca entendí de chica lo que era el espiritismo. Es algo prohibido por el Señor, pero no tenía entendimiento de lo que en realidad era. Dice, el espiritismo es una práctica que sostiene que es posible entablar una comunicación con el espíritu de un muerto a través de un medium o de otro modo. Un medium, por otra parte, es una persona que se atribuye facultades paranormales que le permiten actuar como mediadora en fenómenos parapsicológicos, incluyendo la comunicación con los espíritus. Y ahora entiendo por qué mi abuela siempre decía, ¿verdad?, que ella decía la escuelita. Y yo ahora entiendo que ella iba para poder comunicarse posiblemente con su esposo, ¿verdad? Sí, porque la agarró después de enseguida que murió Claro. el abuelo. O sea, mi abuelo murió bastante joven. Mi abuelo tenía 50 años cuando murió. O sea que, mi abuela era un poquito era mayor que mi abuelo, unos años mayor, pero ella quedó viuda joven. Y lógico, ¿verdad? La desesperación, muchas veces el dolor, hace a las personas buscar medios donde no son tan buenos, por decir así, ¿verdad? Para tener una respuesta. El espiritismo sostiene que la existencia de los espíritus, el ser humano es un espíritu inmortal que encarna un cuerpo. Dice, el espiritismo sostiene que la existencia de los espíritus se asegura que es posible comunicarse con ellos. La reencarnación y el karma, que quiere decir ley de causa y efecto. ¿Verdad que escuchamos mucho esto en la nueva era? No, yo tengo un buen karma. O cosas parecidas, ¿verdad? Karma significa la ley de causa y efecto. Si yo hago actos buenos o cometo actos buenos, me va a venir bendición. Si yo hago cosas malas o actúo mal con las personas, voy a recibir lo que doy. Que en realidad es enseñanza de la Biblia, pero dicho, o sea, puesto en la persona, que la persona, en los hechos de la persona, y que la persona puede elegir ser buena o ser mala. Y sí tiene razón, puede elegir ser buena y ser mala, pero Dios es el que paga. Dios es el que paga. Dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Y en cierta manera tienen razón, pero desenfocan tanto lo que ellos creen de lo que es la verdad de la palabra de Dios, que lo ponen todo como entendimiento o inteligencia del ser humano. La reencarnación y el karma son otros conceptos considerados válidos dentro de este contexto. Ahora bien, su naturaleza y su organización. Hay muchas ramas que practican el ocultismo y que lamentablemente vamos a ver que estas llamadas así religiones en realidad no son religiones inocentes, sino que todas practican el ocultismo. De alguna manera u otra
estas personas están relacionadas con todo lo que sea la adivinación, la magia negra, la supuesta magia blanca, los conjuros, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que están prohibidas en la palabra de Dios. Y después lo vamos a ver. Hay muchas ramas que practican el ocultismo, el consultar a los espíritus, incluyendo a los de los muertos. Hay mucha gente, lamentablemente, que piensa que toda manifestación espiritual puede ser un demonio, puede ser un espíritu bueno, un espíritu malo, puede ser espíritu de hombre, hasta pueden ser espíritus de animales. Pero en realidad la palabra del Señor nos enseña que cuando uno muere, en el momento que muere, si no aceptó al Señor, a Cristo como Señor y Salvador, ya no hay vuelta atrás. Ya el espíritu de él no va a poder volver, el espíritu de esa persona no va a poder volver, no va a poder comunicarse con nosotros. Que los que en realidad se comunican con esta gente son espíritus inmundos que toman muchas veces la forma humana de la persona y que generalmente imitan la voz de la persona. Entonces los familiares que están desesperados por conocer algo y escuchan eso, se piensan que es el alma de la persona. Pero en realidad es un espíritu inmundo que está personificando a esa persona. Pero el espiritismo también se practica en otras, así llamadas iglesias y organizaciones tales como las del movimiento de la Nueva Era. Su origen. Es imposible citar la fecha exacta de su comienzo, pero se practicaba desde tiempos antiguos en varias partes del mundo, lo cual se observaba a través de los tiempos bíblicos. Se practicaba desde tiempos remotos en varias formas del animismo. ¿Se acuerdan? Una de las primeras palabras que vimos, lo que era el animismo. ¿Se acuerda qué era? Que todo lo que hay sobre la faz de la tierra, sea personas o no, tienen un alma, tienen una conciencia. La forma moderna, como la conocemos ahora, tuvo comienzo en el 1848. Pero si uno estudia la palabra de Dios, se va a dar cuenta que este tipo de religiones, este tipo de enseñanza, este tipo de práctica se comenzó tiempo después del diluvio. Cuando Nimrod, ¿se acuerda que la palabra dice que edificó a Babel, edificó a Nínive, edificó muchas otras ciudades? Él mismo, la palabra lo define como un hombre que estaba en contra de Dios, por decir así. No era un hombre fuerte, porque dice, y él era fuerte, pero no fuerte y a lo mejor también tenía fuerza física, pero en realidad era una persona rebelde, era una persona que no quería tener nada con Dios. Yo creo que desde ahí comienza todo este tipo de enseñanzas en cuanto a el ocultismo. La autoridad para los que practican el espiritismo es o son las revelaciones de los espíritus, lo que rige a esta persona, cómo se manejan, lo que hacen, lo que dicen, dónde van, dónde no van, es por la revelación de los espíritus a través de los mediums. ¿Alguna vez usted vio algún programa o tiene una idea de cómo trabaja eso? A veces en las películas uno vio. Exactamente, ¿verdad? En Discovery pasa mucho eso. Ok. Pasa muchísimo lo del ocultismo y el espiritismo y todos los medios y todos los que, cómo trabajan hasta con aparatos. Exactamente.
como le decimos, los cazafantasmas, ¿verdad? Pero en realidad, yo una vez, un par de veces lo miramos con mi esposo y yo digo, qué lástima que esas personas que se sienten tan útiles a la sociedad, que se sienten que pueden traer paz y revelación a los seres humanos, están trabajando directamente con demonios. Porque todo lo que ellos escuchan y sienten, se los hace sentir los demonios. Lamentablemente, y ellos no se dan cuenta, están engañados. Pero lógico, ¿verdad? La fama, el poder, imagínense el poder que esa persona tiene sobre la que va y consulta con ella, que le puede decir cualquier cosa y esa persona lo va a hacer. Aparte, muchas veces suelen decir cosas que pasaron en su vida en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, lo que sea, cosas que nadie sabe. Y más la gente se siente atraída. ¿Cómo puede ser que esta persona sepa todo lo que me pasó? Hermanita, yo tenía 14 años y estábamos estudiando con una compañera. En ese tiempo nos juntábamos así en la casa de alguna para estudiar, para los exámenes. Y llegaron unas señoras con la mamá de ella y pusieron a su mesa y comenzaron a agarrarse las manos. Y me dijo Elena, que se llamaba mi amiga, vamos al otro cuarto. Y estábamos estudiando cuando en eso comenzó a hablar Elena bien raro, con otra voz. Su amiga. Sí, y yo me espanté, naturalmente nunca más fui a esa casa, pero hablaba con una voz como de un hombre bien raro, y como que ella fue lo que ahorita usted dice, que se meten en los cuerpos, ¿verdad? Como que en ella fue, yo me espanté y me fui. Y después, cuando yo le pregunté qué pasó, yo no sé, me dice, me quedé desmayada, yo no sé. Pero no vi qué más pasó, porque yo me fui. Claro, y mucha gente se ríe, mucha gente piensa que es mentira, que es todo televisión, y yo pienso que lo que hacen en televisión es el 80% show, ¿verdad? No tiene mucha verdad, pero los casos verdaderos, hermanas, el demonio se manifiesta de una manera tremenda. Y esto que estamos viendo nosotros ahora nos rodea. Hay gente que está metida, como decimos, hasta la cabeza en todo este tipo de cosas. Y no se da cuenta que están siendo guiadas por espíritus, como dice Pablo, ¿verdad? Doctrinas de demonios, enseñanzas del diablo. Las revelaciones entonces para ellos es la autoridad, la que los mueve, y en la forma moderna los escritos de estas personas, porque estas personas incluso formaron una sociedad acá en Estados Unidos y en todas partes, ¿verdad? Lo había antes allá en Argentina, me imagino que debe estar por todas partes. Y son sus líderes. Exactamente. Como para nosotros nuestra autoridad es la palabra de Dios, para ellos son los espíritus inmundos y las escrituras de esta gente que son guiadas también por espíritus inmundos. Su concepto teológico, porque hay un concepto teológico, hay un concepto de Dios en todo esto. Se adapta según el ambiente donde se encuentre, desde el animismo de los pueblos primitivos o el misticismo oriental hasta las formas que se llaman cristianas. Créanlo o no, hay grupos que se llaman cristianos y que practican estas cosas. Puede ya ser politeísta, que significa creer que en muchos dioses. Puede ser panteísta, que es creer que todo es Dios. Esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios, ¿verdad? Todo es Dios, nosotros también somos Dios. O monoteísta, que es creer que hay un solo Dios.
¿Qué ofrece el espiritismo? ¿Qué ofrece? Primero, el supuesto conocimiento de la vida después de la muerte. No sé cómo será eso, ni quiero indagar, ¿verdad? Porque no entiendo qué conocimiento pueden tener una persona después de la muerte si no ha muerto, ¿verdad? Pero supuestamente ellos saben o pueden llegar a tener el conocimiento después de la muerte. Y nosotros lo vemos también en muchas religiones, ¿verdad? Que supuestamente creen que, y lo vemos en los egipcios, lo que creían los egipcios, ¿verdad? Cuando hicieron las pirámides, cuando enterraban a los faraones, le ponían toda clase de, todo lo que tenía en su casa se lo ponían ahí porque supuestamente al resucitar o al pasar al otro lado, ya sería a la muerte, ellos iban a usar todo lo que había en la tumba para seguir viviendo como vivían en la tierra. Incluso se han encontrado cadáveres en las tumbas, cadáveres de los sirvientes. ¿Por qué? Porque supuestamente cuando pasaran al otro lado, esta persona, todos sus sirvientes iban también a pasar con él y lo iban a servir en su estado de muerte, por decir así, o de vida después de la muerte. Pero lamentablemente nosotros sabemos que no es así. La palabra nos enseña que hay dos lugares. Un lugar de paz y felicidad, si hemos recibido a Cristo, y un lugar de tormento si no lo hemos recibido. No hay camino. ¿Se acuerda que vimos también en el catolicismo cuando hablamos de lo que es el purgatorio? Las personas católicas piensan que si uno muere y fue malo, que en el purgatorio puede lavar sus pecados y pasar al cielo. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña que la decisión a dónde quiero ir, dónde vivir en la eternidad, yo la decido antes de morir. Amén. Amén. Otra de las ofertas es el consuelo en la comunicación con los familiares difuntos. Y yo sé que muchas veces conocemos personas, ¿verdad?, que van a este tipo de lugares, van a este tipo de personas donde me trae mensajes. Muchos los hacen, o sea, no es verdad lo que hacen. Muchos mienten, muchos se hacen pasar porque, ¿verdad?, son mediums y lo envuelven a la gente, y muchas veces la gente escucha algo que quiere escuchar y acepta todo lo que esta persona le está dando. También, sanidad para los enfermos, la revelación del futuro y dirección para la vida. También ofrece poder sobrenatural y venganza sobre los enemigos mediante hechizos. Qué triste, ¿verdad?, que las personas muchas veces crean que pueden vivir una vida tomando venganza por ellos mismos. Que yo puedo ir a alguna persona y qué triste es cuando lo hacen. Yo he conocido personas que se dicen cristianas y han venido, hermana, ore por mí porque yo creo que me hicieron un maleficio. Creo que enterraron un sapo o un gato o esto o aquello. Y yo digo, hermana, si usted es cristiana, si usted vino a los pies del Señor, si usted realmente aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, la sangre de Cristo rompe con todo eso. La sangre de Cristo destruye toda maldición del enemigo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros seguimos dándole pie a eso. No, porque a mí cuando antes me dijeron esto y me dijeron lo otro, y mi mamá me llevó a la curandera y me llevó a que me leyeran las cartas y dijo que tengo una maldición. Si leemos la palabra de Dios,
y la entendemos como tiene que ser, la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario derramada quebró todo poder de Satanás. Soy yo la que le doy poder al diablo si sigo viviendo de la misma manera que vivía. Cuando Dios dice que nos vino a dar libertad, Él nos dio libertad. Cuando estábamos antes muertos, como dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y pecados, Satanás nos tenía como un papel, como un títere, ¿verdad? Él decía, movete para acá, hace esto, y nosotros íbamos. Y hace esto otro, y ahí íbamos. Pero cuando vino Cristo, cuando venimos a Cristo, Él cortó con esos hilos. Ya Satanás no tiene poder, y yo decido hacer el bien o hacer el mal. Pero Satanás ya no tiene ningún poder. Satanás ya no tiene ningún poder en mi vida. Yo puedo decidir decirle no al pecado, yo puedo decidir decirle no a toda maldición que ha venido o que supuestamente han dicho. Somos nosotros en Cristo y en la autoridad que Él nos dio que podemos ser libres. Los espiritistas creen que los espíritus con los cuales se comunican son las almas de los difuntos. Vamos a ver algunos versículos, si usted quiere buscar alguno, y si lo tiene, dice amén y comienza a leerlo. El primero es Deuteronomio 18, del 10 al 12. Amén. ¿Lo leo, hermano? Sí, hermano, adelante. Ok, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Amén. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué Dios mandaba a su pueblo a que matara en las guerras, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué el Señor decía maten hombres, mujeres, niños, animales, maten todo? Porque era abominación en el nombre de Jehová. Fíjese lo que dice acá. Sí, todas esas cosas malas. Dice, y por esto, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Eran naciones que vivían hundidos en el ocultismo. Y en tanta degeneración, hermano, que hasta enferma hablar lo que hacían. Una de ellas decía, dice el Señor en el 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Había una estatua de, ¿cómo se llamaba? Moloch, me parece, si no me equivoco, donde esa hecha de metal, con los brazos así. Esa estatua se calentaba, se le ponía fuego adentro hasta que estuviera el rojo vivo, y allí se exponían la vida de las criaturas. Sacrificaban a los dioses y a los ídolos. Y lamentablemente, si usted lee más adelante, después, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios también lo hizo. Y por eso vino el castigo a Israel, por eso vino el castigo a Judá, se los llevaron cautivos, mataron a sus hijos, fueron como esclavos, por hacer todas estas cosas. Y hoy día, hermano, muchas veces, a lo mejor usted dirá, bueno, pero ¿quién va a traer a su hijo y lo va a sacrificar así? Las personas que llevan a sus hijos a los curanderos, a los mediums, a todo este tipo de cosas ocultistas, los están sacrificando al diablo. Comentario. Sí. Yo también pienso que como la gente hacía eso por su propio bien, si yo doy mi hijo y tú me das lluvia o buen cosecha o algo,
pero también la gente sigue haciendo eso diario con abortar. Exactamente, el Dios de la conveniencia, ¿verdad? Su propia vida sigue siendo fácil. Exactamente. Y algo que dijo María tiene razón, el aborto es algo de las cosas más crueles que un ser humano puede hacer con una criatura que no ha nacido. Y verdad, si entramos en eso va a ser demasiado feo, pero al día de hoy se siguen sacrificando criaturas al Dios de la conveniencia, al Dios del dinero, porque todos aquellos que lo hacen sacan bastante dinero. Enfermeras, doctores, y lamentablemente no se dan cuenta de que cuando el Señor los juzgue por sus hechos, si no se arrepienten, van a pasar una eternidad muy, muy triste, separados, primero separados de Dios y después recibiendo el castigo, ¿verdad?, por sus obras. Deuteronomio 32, 17. ¿Alguno lo quiere leer? Amén. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Amén. Acá está condenando también el sacrificio. Si usted lee Ezequiel y todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, usted se va a poder dar cuenta de las atrocidades que cometía el pueblo de Israel. Cuando decía, Dios le reclamaba por medio de los profetas, sus esposas, a los líderes, ¿verdad? Dice, sus esposas hacen tortas de pasas, de harina, y van y se los dejan a la reina del cielo, y hacen oblación, como que adoran a esas divinidades, por decir así, a esos espíritus. Fíjese que acá la palabra de Dios dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Todo lo que la gente haga fuera de lo que es la adoración a Dios es adoración a los demonios. Salmo 106, 37, si alguien lo tiene. Amén. Adelante. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Sacrificaron A sus hijos y a sus hijas a los a demonios. los demonios. Sí. Y esto está hablando del pueblo de Israel, que irritaron a Dios. El pueblo de Israel irritó a Dios a castigarlos por haber abandonado la adoración a Dios. ¿Quién tiene 1 Corintios 10, 20? 1 Corintios 10, 20. Amén, dice. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que estaba en los Corintios que no se mezclaran con las costumbres del pueblo que estaba. Ellos tenían que separarse, tenían que mostrar algo diferente. Supóngase que nosotros vayamos y practiquemos estas cosas con estas gentes. ¿Qué santidad, qué separación vamos a mostrar? ¿Qué diferencia vamos a mostrar nosotros como hijos de Dios, que tenemos que ser luz? Si hacemos las mismas cosas que hacen los demás, estamos iguales que ellos. Estamos sacrificando a los demonios.
Usted me dice, ok, yo no doy mi hija, yo no voy a curandero, yo no hago esto, pero tantas veces pero ponemos a Dios a un lado para nuestra conveniencia. No voy a hacer esto en la iglesia porque me consume tiempo. No voy a ir los domingos a esa hora porque esa hora a mí no me conviene. No porque este día no, porque es el día de la familia y tengo que dedicarla a mis hijos. Y está bien, son necesidades legítimas. Pero el Señor nos dio sabiduría para hacerlas en un momento donde no le quitemos la honra y la gloria a nuestro Señor. Muchas veces estamos tan ocupados con el trabajo, con los deportes de los niños, con las visitas acá, con las visitas allá, con ir a comprar, con el lavado, con el planchado. Y como dije recién, son todas necesidades legítimas. Pero cada vez nos involucramos en más cosas y estamos más ocupados en nuestra vida terrenal que en nuestra vida espiritual. Y en esta tierra solo vamos a estar unos años. 10, 15, 30, 50, 80, 100. Y después una eternidad. Nos preocupamos muchas veces por tantas cosas que van a terminar tan pronto. Y dejamos de lado lo más importante. ¿Dónde encontramos el espiritismo? Las muchas formas del espiritismo hoy son consecuencia de su facilidad para adaptarse al ambiente religioso y cultural donde se encuentra. Formaba parte de las religiones antiguas de Egipto, como hablábamos, de Babilonia, de India, de China. La teosofía, el yoga y el movimiento de la nueva era contienen espiritismo nacido del misticismo oriental. En Haití se ve el budismo violento, ¿verdad? Muchas veces lo hemos visto en películas, como sacrifican a los animales, todos vestidos de blanco, ¿verdad? Y hacen danzas. Todo eso es ocultismo, aunque quieran decir lo contrario, ¿verdad? En Cuba hay una gran variedad, desde la hechicería de los santeros hasta la forma refinada que pretende trabajar por la obra del Espíritu Santo y se cree cristiana. Tanto en esta nación como en muchas otras partes de América Latina, el espiritismo se ha adaptado al catolicismo romano y emplea en sus ritos la cruz, las imágenes de los santos y de la Virgen María. Muchas veces en documentales de este tipo de cosas se ve los altares ahí con velas de todos los colores, con una calavera, con un búho, con uno de esos, los pájaros negros, ¿cómo se llaman? Los cuervos, pero está la Virgen María, los santos, una cruz, está todo mezclado. Y ellos piensan que son cristianos. Y muchos de ellos tienen hasta un cuadro de Jesús. Y mencionan a Dios. Y mencionan a Dios. Y mencionan a Jesucristo. Pero lamentablemente, si vemos la raíz de lo que ellos practican, es todo ocultismo. Es todo ocultismo.